a todos y a todas, estamos en un nuevo capítulo de Budo Live y tenemos como invitado a Sensei Alberto Deiber, quinto dan de Aikido, fundador de la Organización Chilena de Aikido. También tenemos como invitado a Sensei Jorge Bertuccio, cuarto dan de Aikido y fundador de la Escuela Shinkikai. Un placer tenerlos a ambos nuevamente en nuestro canal. Partamos con Sensei Alberto, ¿cómo se encuentra durante esta cuarentena? Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes y intentando, digamos, mantenernos activos en el mundo del Aikido, que realmente ha sido un mundo que ha sufrido mucho estos días, porque la práctica, la base de la práctica del Aikido es una práctica conjunta, así que estoy deseoso de volver a salir a practicar. Qué bueno. Sensei Jorge, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha estado usted en esta cuarentena? Bueno, ante todo, muchos saludos, muchas gracias a Budo Live y gracias también a Sensei Alberto, que tengo el gusto de conocerlo ahora. Y bueno, la cuarentena nos tomó a todos por sorpresa. A mí me tomó en un dojo, así que tuve la posibilidad de seguir practicando, ¿no? Así, digamos, el torii que ven atrás no es decoraciones, es el dojo. Hay un tatami, hay dos alumnos, pero es importante, digamos, poder mantenerse activo. Y sí, como dice Sensei Alberto, extrañando el aikido, es contacto humano, extrañando esa práctica con todos los alumnos. Tenemos este medio, tenemos otros medios también electrónicos, pero eso jamás suple el contacto físico, ¿no? El ver a los alumnos, el aprender, el poder estar continuamente con ellos. Pero bueno, este es un buen medio para seguir en contacto y prepararnos para el después. Así que contento. Muchas gracias. Precisamente eso también quería señalar, esta es una conversación en este capítulo y también quería presentarles mutuamente, porque esta es primera vez que se ven, pero esperamos prontamente vernos en vivo cuando esto termine. Y también esperamos que podamos juntos practicar también y podamos también crecer en el Aikido. Me alegra escucharlo a ambos, que están muy bien. Sensei Alberto y Sensei Jorge ya estuvieron con nosotros en una ocasión y tuvimos el placer de conocerlos y poder conversar con ellos. Si usted se lo perdió, puede ver nuestros videos en nuestra página Budo Live o en nuestro canal de YouTube. A diferencia de la última vez, haremos un conversando relacionado con el Aikido y los ciclos de la violencia. Lo principal es que se genere una discusión, una conversación, y que ambas visiones puedan nutrir de contenido a las personas que hoy nos están viendo. Vamos a partir de la premisa que el Aikido sostiene como principio la no agresión física o psicológica y es reconocida mundialmente como el arte de la paz. En esta ocasión nos gustaría que habláramos acerca de este principio. Vamos a partir con una primera pregunta. ¿Cuál es la visión del Aikido sobre la agresión de la violencia? Sensei Alberto, ¿qué piensa usted acerca de esta pregunta? Bueno, el Aikido es el arte de la paz porque parte de la premisa de aceptar al otro en la convivencia, aceptar, digamos, que uno tiene por naturaleza, el ser humano tiene por naturaleza el impulso, digamos, a hacer muchas cosas y a encontrarse en ciertos momentos disputando un espacio, una creencia, cualquier cosa con otro ser humano. O sea, no todos tenemos la misma visión porque son visiones totalmente distintas y a veces nos parecen antagónicas. Yo pienso que el Aikido comenzó como un arte marcial precisamente porque es
comenzó como una manera de defenderse, como una manera de hacer la guerra, pero de ahí O-sensei descubrió, diría yo, o inventó una manera de sublimar la violencia en el ser humano y lo transformó de un arte de la guerra en un arte de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Que es un arte que enseña a poder ser auténtico y aceptar la autenticidad de los demás y poder llegar a un acuerdo. Por eso cuando llegamos al tatami, nosotros entramos en un espacio de tranquilidad y respeto. Y podemos ejercer nuestra capacidad de movernos, que es la capacidad que tenemos de aprender y conocer. Porque si uno no se mueve en el espacio, es poco lo que puede aprender, creo yo. Sensei Jorge, ¿qué piensa usted acerca de la visión del Aikido sobre la agresión y la violencia? Sí, correcto. Pienso que fundamentalmente, digamos, la disyuntiva del ser humano, ¿no? Esa vieja disyuntiva entre lucha o huida, corresponde a un momento donde la persona se siente atacado, se siente violentado, y mediante esas dos respuestas trata de organizar algo, haciéndose más fuerte para pelear o más hábil para huir. El Aikido viene a romper ese paradigma, o sea, viene a demostrar que no se necesita la lucha y tampoco se necesita escapar. Y lo primero que surge es que ese combate sucede dentro de nosotros mismos, con nosotros mismos. O sea, el enemigo, el agresor, el que ejerce la violencia, es lo que tenemos que dominar, tanto como ejercitador de violencia como en el papel que nos ponemos, digamos, cuando ejercen la violencia hacia nosotros. El Aikido da esa respuesta. Lo que el aporte enorme que hace O-sensei es esa transición, ¿no? De una etapa samurái, digamos así, o sea, de combate, de guerrero, a una etapa en una filosofía de paz, donde uno entra al lugar, en este caso el dojo, el lugar de aprendizaje, y nos iguala en el sentido de que tenemos que ser más reflexivos, más tolerantes, y eso lo vamos llevando desde adentro, porque la primer tolerancia, la primer paciencia que tenemos que tener es con nosotros mismos, para poder después proyectarla en el otro. ¿Algo más que agregar, Sensei Alberto? Yo creo que el Aikido, digamos, es un ejercicio de darle autenticidad a la expresión personal. Es un camino de crecimiento a través del ejercicio de práctica conjunta. Creo que sin duda es necesario que las personas en algún momento de la evolución personal vayan descubriendo el valor que tiene la convivencia, el valor que tiene la aceptación de los demás y la posibilidad de encontrarse con los otros. Y creo que el Aikido, digamos, ejercita esto dirigidamente a través de un enfrentamiento que simbólicamente significa un conflicto. O sea, el Aikido nos pone siempre frente a un conflicto entre, como decía Sensei, entre la lucha y la huida. Pero entre medio de esas dos cosas surge algo nuevo, y que no es algo que produzcamos el yo o el otro, sino que se produce en el reconocimiento del otro. Esa es mi visión del Aikido. Y Sensei Jorge, bueno, Sensei Alberto nos dice que también quiero tomar un punto de allí, es la simbolización de
como una pelea en el fondo, y se toman herramientas para establecer nuevas soluciones acerca de la convivencia y generar un vínculo entre las personas. Y desde el Aikido se propone otra forma de enfrentar los conflictos. Sobre esa simbolización, ¿qué piensa usted, Sensei Jorge? Claro, fundamentalmente el Aikido tomado desde ese punto de vista es una herramienta de crecimiento personal muy fuerte. Es por un lado, una decisión individual, un trabajo personal, pero que tiene quizás el ingrediente mayor, que siempre necesitamos de otro, ¿no? O sea, nos hermana, nos aúna con la otra persona y nosotros somos el otro para el Nage. Nosotros siempre somos el uke del Nage y el Nage siempre, ¿no? O sea, eso es bueno porque no presenta una solución desde el aislarse, ¿no? Esa simbología por ahí que uno por lo menos yo, ¿no? Cuando empecé artes marciales, muy joven tenía la idea de ese guerrero que se refugiaba solo en la montaña y practicaba, ¿no? Entonces después bajaba con todas esas técnicas. Y el Aikido es todo lo contrario. El Aikido nos enseña que siempre tenemos que estar con otro, ¿no? O sea, siempre tenemos que ser solidarios, siempre tenemos que empatizar, tenemos que buscar eso, forzarnos a buscar eso, forzarnos al punto de flexibilizarnos, ¿no? Poder ser flexibles y a través de eso empezar a entender que no existimos sin el otro, pero el otro tampoco existe sin nosotros, ¿no? Pasemos a la segunda pregunta. Dice, ¿cómo ve el Aikido a la víctima y el victimario? Vamos por esta parte primero. Voy a plantear la pregunta completa, pero vamos con esta primera parte, ¿ya? Dice, ¿cómo ve el Aikido a la víctima y el victimario? ¿Y cuál es la respuesta del Aikido ante este ciclo de violencia? O sea, ¿qué solución otorga? Pero vamos con la primera, desglosémosla. Dice, ¿cómo ve el Aikido a la víctima y al victimario? Sensei Jorge, ¿podría partir usted? Sí. Claro, cuando hablamos de víctima y victimario, inmediatamente nos viene la imagen de que uno no existe sin el otro. Entonces, precisamente digamos, la sustancia de la violencia es en qué papel nosotros nos ubicamos. Si partimos siendo o dominando, imponiendo, forzando, en este caso desde el Aikido hablo una técnica, estamos transformando al otro en una víctima. Por lo tanto, nos autotransformamos y nos ponemos en la personalidad de victimario, asumimos esa situación. En cambio, cuando comprendemos que el ataque en esa lucha virtual, digamos, en esa lucha pactada para poder aprender, en ese ataque pactado, en ese contacto, el ataque es parte de un movimiento y lo que uno tiene que hacer solamente es completar ese movimiento, redirigiendo toda esa fuerza hacia algo que ni siquiera dañe al agresor. Entonces ahí estamos, por lo menos, planteando una escala superior. El esquema víctima y victimario es el esquema de ataque y defensa. Si solamente pensamos en sistemas de ataque y defensa, como hay otros sistemas, no los denigro para nada, nos quedamos en una parte solamente, ¿no? O sea, lo transformamos en casi un curso de defensa personal. Entonces el tema es siempre preguntar de qué nos queremos defender. Ya cuando empezamos a preguntarnos, a plantearnos de qué nos queremos defender, y cuando empiezan a surgir esas respuestas, bueno, estamos en el papel de víctima. Entonces, quizás la solución de esa víctima sea transformarse en agresor.
O sea, una cosa puede llevarlo a la otra sin punto intermedio. Ahora, cuando decidimos por algún motivo salirnos de ese esquema, descubrimos que en el dojo no hay víctimas ni victimarios. Y el dojo es ese laboratorio donde podemos tirar un ski o un shomenuchi, digamos, pero sabemos que no es la intención de dañar al compañero, y tampoco el compañero tiene la intención de dañarnos a nosotros. Todo eso pasa por nosotros mismos. El tema es cuando enfocamos todo eso y lo trasladamos a la calle, como decimos, a la vida. Ahí prontamente entendemos de que la superación del conflicto es no tomar parte en el conflicto, hacerle tenkan al conflicto, dejarlo pasar, pero eso no nos tiene que herir el ego, no nos tiene que transformar en personas débiles, ¿no? Quizás culturalmente sí hay ese concepto, el que cae al suelo es débil. En el Kyoka lo primero que aprende es a caer y levantarse, ¿no? Entonces, no es una víctima de una circunstancia o de la fuerza de gravedad. O sea, es el forjador de sus propias decisiones. Sensei Alberto, según su visión, ¿cómo ve el Aikido a la víctima y al victimario? Bueno, el tema de la víctima y el victimario, ¿no es cierto?, es un problema de la relación psicológica que se da muchas veces entre los humanos, en que uno es la víctima, ¿no es cierto?, que es abusado por el victimario. Y siempre es como un perro de arriba y un perro de abajo que llevamos adentro. Entonces, el primer momento que debe tener siempre la Aikioka en sus mañanas es reflexionar sobre esta posición que uno toma en el mundo, que es sentirse el perro de abajo o el perro de arriba. El perro de arriba es el fuerte, el perro de abajo es el que sufre y es abusado por el otro. Pero el camino del Aikido es el camino de entender que nosotros pasamos también todos los días, digamos, en una cierta relación, y el trabajo de evolución personal yo creo que va en ese sentido, el ir descubriendo a través del ejercicio permanente, tomando conciencia, y de alguna manera es un despertar frente a la infinidad de conflictos que se producen entre los humanos y que son maneras de percibir momentáneas y que son derivadas, digamos, de la falta de reflexión. Por eso yo creo que todo Aikidoka debe tener un momento de aprender meditación, de aprender un poco a estar tranquilo, a ver con una cierta perspectiva toda la relación, se va comprendiendo más cómo todos los problemas que tenemos diariamente, los problemas que tiene la gente con nosotros. Y ese es el gran sentido del Aikido, que nos da la posibilidad de ejercitarnos diariamente, y por eso es un camino de impecabilidad. Qué interesante eso. ¿A qué se refiere con impecabilidad? A impecabilidad me refiero precisamente a que uno puede estar en un momento dado siendo agredido o agrediendo de alguna manera a otro, pero es capaz de aceptar, digamos, la posición del otro en todo momento. Es capaz de aceptar la posición de uno e intenta, digamos, unirse a toda la acción, y al final ver que es una acción humana conjunta y que no hay víctima ni victimario, sino que es una oscilación entre yin y yang, entre expresión y captación. No sé cómo llamar las palabras, digamos, no soy... a mí me gusta explicar el Aikido con Aikido, no con palabras, pero... ¿Qué opina usted, Sensei Jorge, de esta impecabilidad que se refiere Sensei Alberto? Sí, bueno, creo que la impecabilidad es, digamos, la minuciosidad que tiene que ver con el respeto de lo que estamos haciendo. No hablo solamente del respeto técnico, profesional, sino el respeto como ser humano.
digamos, dentro de todos los valores, el ser impecable es el ser detallista. El que está cuidando los detalles es el que está preocupado por el otro y por sí mismo. No es el que, como dicen aquí en Chile, los que se hace algo al lote, ¿no? O sea, el grueso, a granel. La impecabilidad habla precisamente de la minuciosidad, habla de poder prestar mucha atención, ¿sí? Escuchar, sentir, no avanzar por avanzar. Yo sé algo y lo hago, lo impongo. Lo impecable es la finura, dar el trazo fino en todo eso, y quizás eso es lo que lo transforma en arte. Y vamos con la segunda parte de esta pregunta. Sensei Alberto, ¿cuál cree usted que es la respuesta que da el Aikido ante el ciclo de la violencia? La respuesta del Aikido ante el ciclo de la violencia, el Aikido primero que nada nace, digamos, como un arte de su inicio más profundo, histórico también. Es un arte de sobrevivencia, o sea, es el arte del individuo para sobrevivir, y que lo hace, le da la posibilidad de ser responsable frente a lo que sucede. Y eso requiere un camino de evolución personal que solo se obtiene a través de los años de práctica, de una práctica constante, abierta, que requiere de la reflexión y no perder nunca el aspecto reflexivo que debe llevar el Aikido, y la posibilidad de que el Aikidoka, digamos, el sensei, bueno, el que llega a ser de alguna manera alguien que enseña Aikido, sea una persona abierta, capaz, digamos, de entender la violencia y aceptar que todos llevamos cierto grado de impulso, y ese impulso, ese ki que llevamos adentro, debe ser de alguna manera canalizado en la convivencia con los demás, en la amistad, en fin, en la práctica diaria y en el aprendizaje de los demás. O sea, uno siempre debe mantener la capacidad de admirar y aprender de los demás, porque así se cultiva el Aikido. No se cultiva, digamos, poniéndole la pata encima a alguien, siendo demasiado severo. Yo creo que no. Yo creo que el espíritu del Aikido es amoroso y debe aceptar las diferencias y ponerse en el lugar del otro. Por eso dicen que el Shoshin es un aspecto muy, muy importante en el Aikido, el ser un aprendiz siempre. Usted, Sensei Jorge, ¿cuál es la respuesta que el Aikido da ante el ciclo de la violencia según su visión? Bueno, a veces ese ciclo interminable es un ciclo. Uno lo puede palpar, el alumno, quizás por cómo llega, ¿no? Imbuido de publicidades, de películas, de historias urbanas, a veces sobre el tema de por qué practico artes marciales. Toda disciplina marcial tiene algo de invencibilidad, ¿no? O sea, de contribución a la violencia, pero es solamente una parte de la publicidad. No niego que en el pasado feudal, y estoy hablando de un pasado feudal hasta hace poco tiempo, 70 años, en Japón, una vida tenía que ver con el desafío, ¿no? Porque ya era culturalmente eso. Por supuesto, la evolución del arte marcial de Takeda a la de Sensei, o Sensei ve que en realidad esa violencia está en parte del hombre, le toca una etapa muy difícil de la guerra, ve realmente cómo los hombres se matan, y él no le ve sentido, Desde el Aikido lo que hace es
un llamado a la paz, pero a la paz interna, ¿no? O sea, un llamado a que no es necesario resolver las cosas por la violencia, pero la violencia sigue. Poder trabajar ese violento que todos tenemos en diferentes formas, ese es el trabajo permanente que no se logra en una clase, que no se logra con un examen, digamos, con un grado, que es algo que todas las veces que entramos al tatami tenemos que dominar y poder trabajar con la otra persona para eso, poder transformar eso en un acto de unión, ¿no? En el ay, que es la unión, el amor, porque de última estamos pasando una información, viviendo esa información y también somos parte de eso. Entonces, revisar siempre cómo está nuestro espíritu en eso, porque seguramente si nosotros podemos equilibrar dentro nuestro todo eso, es muy posible que es lo que transmitamos a la persona que estamos trabajando. Entonces volvemos al principio, la ayuda mutua, ¿no? El trabajo siempre en la pareja, el trabajo en el grupo, en el dojo, tiene que ver, digamos, con el poder hacer algo de conjunto. Cuando alguien empieza a hacer algo de conjunto, en ese planteo, por lo menos en Aikido, la violencia cesa y aparece el crecimiento personal, aparece la parte espiritual. Uno empieza a pensar distinto, a ver distinto al otro. Lo que no tiene adelante es un enemigo, para nada, ni siquiera un contrincante, ¿no? O sea, no necesita competir, demostrar, imponer, solamente propone algo y si es aceptado se hace. Muchas veces no es ni siquiera con la palabra, ahí los cuerpos, las energías son las que se van moviendo, el ki se va transformando en uno, entonces aparece lo que desde afuera se ve como una danza, y bueno, es suficiente, uno el que está adentro sabe lo que está pasando y cómo se está sintiendo. Yo siempre digo que bueno, si terminamos la clase y estamos con una sonrisa, estamos relajados, empapados en sudor, quiere decir que fue buena, somos un poquito mejores, podemos pulirnos un poquito más. Sensei Alberto, precisamente acerca de un punto que dice Sensei Jorge, ¿qué opina usted acerca de este camino interno, este redescubrimiento interno que hace que obviamente vemos diferente la violencia y vemos diferente la agresión también, pero este equilibrio y este cambio interno que produce el Aikido, ¿qué puede usted decirnos acerca de esto? El Aikido nos da la posibilidad de entrar en un espacio interno de tranquilidad como observador de las relaciones pacíficas humanas, de la delicia que significa vivir, del disfrute con los demás, de la alegría y de romper ciertos cánones autoritarios que hemos llevado por siglos, de imponer nuestra idea a los demás. Yo creo que el Aikido de alguna manera en ese sentido nos devuelve al mundo más natural, al mundo de la paz. El Aikido nos permite ese encuentro diario con los demás en la práctica, en el ejercicio, y que nos da, primero, el Aikido otorga una fortaleza interna, una cierta seguridad que nos hace inmunes, digamos, de alguna manera, digamos, a los terrores que vivimos muchas veces. Entonces, nos lleva, a mí por lo menos me cambió el Aikido. Antes era una persona que tenía mucho susto a los demás, era inseguro, me lo pasaba meditando, aislado, tratando de progresar espiritualmente. Pero a través de los años del Aikido, yo lo atribuyo al Aikido, el Aikido fue soltándome ese ego que se
se va creando en uno, digamos, una pretensión interna. Y el Aikido da la posibilidad de convivir, y en eso yo creo que tiene bastante importancia dos cosas en la práctica. Cuando uno practica debe transmitir cierta alegría o encontrar cierto espacio alegre de práctica. Y nunca despreciar el lado de reírse un poco de las pretensiones que uno tiene, digamos, y que lo hacen transformarse en una especie de figura muy autoritaria. Eso genera paz. Otro de las cosas, elementos que quisiera rescatar acerca de lo que ha mencionado Sensei Alberto Daiber, es la responsabilidad que el Aikido, a través de este desarrollo personal, incorpora la visión de la responsabilidad a la persona en esta búsqueda. ¿Qué podría decirme acerca de esta idea que expresó Sensei Daiber, Sensei Jorge? Bueno, lógico, digamos, uno es responsable de la salud de uno y la de la otra persona, de la condición física. Digamos, estamos trabajando la materia prima, son los seres humanos, y en este caso los practicantes, los alumnos, los compañeros de práctica. Entonces, el aprender a cuidarnos y el aprender a cuidar al otro, ¿no? O sea, uno puede hacer una técnica, un movimiento, pero no está en su idea lastimar, no está en siquiera producir dolor. El dolor a veces se produce porque la persona todavía está un poco rígida, pero ese es un tema técnico. Hay mucho, digamos, en un ataque más profundo, en la función del atacante. Hay una intención de llegar a un objetivo, de mostrarnos algo. La responsabilidad del Nage siempre es redirigir eso, evitar que el otro cometa el error de atacar, ¿no? O sea, dejar marcado en la otra persona que no es necesario atacar. Aun cuando ataque, lo está haciendo para poder aprender. Y es algo que aprendemos los dos al mismo tiempo. No es que uno es más habilidoso que otro. Simplemente, digamos, se congenia en algo, se entrelaza, se conmueve y al unirse, en realidad no hay ataque, no hay defensa. La responsabilidad fundamental, como la veo yo, es guiar esa energía, guiar a la persona y saber guiar nuestro cuerpo para que no suceda ese choque, ¿no? Que primero es interno y después es externo. Entonces uno puede terminar la práctica sabiendo que compartimos un gran momento. Y sí, con una sonrisa, ¿por qué no? Sin ningún resentimiento, sin ningún temor, porque nos ha botado al suelo, ¿no? O sea, cosa que no es común en otros lados. En otros lados siempre hay un victorioso y un derrotado. Entonces, la responsabilidad es asumir eso, empezar a descubrir eso en nosotros mismos. Si lo hacemos, el otro también lo va a ver. Para finalizar, me gustaría dejar abierto el micrófono, por así decirlo, para conclusiones finales. Hay cosas que hemos tocado a lo largo de esta conversación, estas preguntas. ¿Alguno quisiera expresar como alguna conclusión acerca de este tema? A mí me gustaría decir dos palabras, pero no esa manera de conclusión, sino que más bien decir que considero muy importante la extensión del ki en la práctica del Aikido. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si uno hace una práctica, digamos, cuando uno ataca, debe ser extendiendo el ki. Cuando uno recibe, debe ser extendiendo el ki. De manera que cuando uno está expandido en su ki,
se diluye la violencia. Por eso digo que el Kiai y el Aiki van juntos en la práctica del Aikido. Y eso hace que la gente salga alegre, porque hay expresión personal. Y creo que el cultivo de la expresión personal auténtica es una de los elementos que entrega el Aikido y que debe ser acompañado, como digo, de responsabilidad y de atención y de capacidad de observación. Pero eso se desarrolla con la práctica y en fin. Muchas gracias, Sensei Alberto. Sensei Jorge, ¿quisiera agregar algo más? Bueno, digamos que la práctica es lo que hace, digamos, el Aikido y el Aikidoka. Poder expresarse, ¿no? Expresar su propio Aikido. Eso nos habla del ki personal, nos habla también de esa unión, de poder trabajar con alguien y sentir de que uno está en comunión, en armonía. Eso es, en el mundo de hoy ya es un logro muy importante en esta sociedad, en este mundo en cambio, digamos, de todo este sistema, donde quizás medios se hace mucha apología a resolver las cosas a través de la violencia, de la manipulación. El Aikido se salta todo eso, o sea, propone una comunidad, plantea algo mucho más solidario, plantea algo más cooperativo, ¿no? Sin dejar de haber un rol, ¿no? O sea, uno sabe cuándo es Nagi, sabe cuándo es Uke, pero como decía un maestro mío hace mucho tiempo, pasamos, si medimos entre victoria y derrota, pasamos el 50% de la clase en el suelo y el otro 50% parado. Entonces, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está la derrota? O sea, no existe la victoria, no existe la derrota. Y creo que ese es un aporte que hace O-Sensei y que todos vamos, como dice Sensei Alberto, con los años es lo que más se nos fija y quizás para la persona que empieza ahora o no tiene muchos años de práctica, que espere. Uno quizás tarda 10 años, los primeros 10 años es como para entender esa parte, ¿no? De que en realidad no necesitamos ganarle a nadie, solamente a nosotros mismos, pero que ese trabajo alegre, ese trabajo de amor que se hace en el tatami, es algo inherente al Aikido, por lo menos yo lo descubrí en el Aikido y siempre voy a estar agradecido de eso. Y poder conocer también a personas como los que están en esta comunidad de Aikido. Muchas gracias, Sensei Jorge. Agradecemos a Sensei Alberto y a Sensei Jorge por asistir nuevamente a nuestro programa. Ojalá hayan disfrutado. Es un placer tenerlos aquí a ambos como referentes del Aikido y de las artes marciales a nivel nacional. Unas palabras antes de terminar para despedirnos. Sensei Alberto David. Sí, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto esta conversación y espero que podamos hacer unas prácticas conjuntas lo antes posible para disfrutar el Aikido. Sensei Jorge, ¿algunas palabras? Bueno, igualmente agradecer al canal, al medio, por tenernos en cuenta, por mostrarnos, dejarnos decir libremente lo que pensamos. Y aparte de lo que pensamos, sí, ojalá pronto podamos estar juntos en el tatami, movernos, expresar, digamos, físicamente todo aquello que estamos diciendo hoy y, bueno, conocernos más y plantear esto que es la gran unidad de todo el Aikido, todos los Aikidokas, que es un poco el símbolo de la gran unidad de la humanidad. Una utopía, pero bueno, el hombre está condenado a soñar. Entonces, cuando sueña, que sueñe cosas grandes y buenas.
Muchas gracias. Gracias nuevamente a ambos por tan enriquecedora experiencia. Que tengan buena salud dentro de la contingencia que se está dando y muchos saludos para ambos. A nuestro público, le recordamos que puedan seguirnos en nuestra página Pudo Live o en redes sociales como Facebook e Instagram. Un saludo para ustedes también. Adiós. Gracias.